no son inocuas. Hablaremos de miopía, es una pandemia silenciosa que está apareciendo, bueno, ya hace mucho tiempo, pero ahora está como en su punto más álgido. Y si nos da tiempo, daremos una pincelada de qué repercusión tiene la visión en problemas de aprendizaje. Vengo en nombre o represento a la Asociació Catalana d'Optometria y Terapia Visual. La COPTV es una asociación que nace para dar a conocer la optometría, para difundir prevención visual, hacemos campañas de revisiones en escuelas, sobre todo para, así muy a grandes rasgos, para dejar claro que visión no es vista. Ha sido muy curioso porque cuando el AFA ha pasado la comunicación, yo he visto vista en varias de las frases y a conciencia no quise rectificarlo precisamente para haceros ese inciso, porque para la población la vista es la visión y ya veréis, intentaré que cuando acabemos tengáis bien claro que la visión es muchísimo, muchísimo más que la vista o lo que estamos acostumbrados, ¿no? O lo que pensamos que es. Todo lo que hace la COPTV tiene una base científica, tiene evidencia científica. Toda la información que vais a encontrar en la presentación está documentada y si no lo está, también la tiene. ¿De acuerdo? Así que una buena visión es mucho más que una buena vista. Y empezamos con un ejemplo que es típico nuestro, que siempre ponemos en las charlas. Y es que quiero que miréis esta foto. El que ya la conozca, pues probablemente si queréis podéis ir contestando, añadiendo algún mensaje. El que no la ha visto nunca, no le deis la vuelta, tiene que estar tal como está y me tendríais que decir si estáis reconociendo algo. ¿Qué creéis que es esto? ¿Vale? Si yo dejo pasar unos segundos y seguís igual y no sabéis qué puede ser, es como manchas, ¿no? Blancas y negras, os digo que aquí hay una vaca. Entonces, quizá algunos hayáis dicho, ostras, pues ahora que lo dices, parece que sí, ¿no? Pero si ahora os hago esto, y os enseño la cara y parte del lomo, la veis clarísimo. Sí. Y si ahora hacemos así y quitamos las marcas, sería muy raro que no estuvierais viendo la vaca. ¿Por qué? Porque ya la habéis conocido, porque estáis aplicando memoria, reconocimiento, aprendizaje, percepción, lateralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este es el ejemplo más claro de que la vista no es la visión. En la visión hay muchísimo más implicado, ¿de acuerdo? Y probablemente pasarán 15 años, 20 años y si volvéis a ver esta imagen, no hayáis olvidado que ahí había una vaca. O eso espero. Vale, ¿quién es el optometrista? El optometrista es, primero, nosotros hacemos una carrera de grado, como cualquiera de las demás, pues logopedia, psicología, fisioterapia, enfermería, etcétera. Podemos tener un posgrado, podemos tener un máster, podemos ser doctores y nos ocupamos de la parte funcional de la visión. ¿Qué es la parte funcional? Pues aquella que no es patológica. ¿Y quién se encarga de aquella que es patológica? El oftalmólogo. Muchas veces en la escuela a lo mejor os han explicado que vuestro hijo necesita revisarse la vista porque tiene problemas de aprendizaje. Si vais al oftalmólogo, el oftalmólogo se encargará de mirar que todas las estructuras estén en buen estado. Es el médico del ojo, pero no os va a poder solucionar un problema de función visual. Para eso estamos nosotros, para prevenir, detectar y resolver alteraciones visuales funcionales que después intentaré explicaros. Otra cosita que creo que es interesante y creo que la voy a comentar aquí es que cuando vamos al oftalmólogo hay otra persona que es un optometrista que nos va a graduar, nos va a hacer una refracción, pero es un optometrista que nos hace la refracción. Eso es la vista. Eso es mirar unas letras y ver si las vemos claritas o no, si necesitamos gafas o no. La persona que nos lo hace es un optometrista. Y esa prueba es muy importante, es importantísima, pero me atrevo a decir que es entre un 2 y un 5% de todo lo que implica la visión. Vale, nos metemos de lleno con el primer tema que eran las pantallas, ¿no? A eso hemos venido en principio. Está clarísimo que tienen un uso universal, como mínimo en los países más desarrollados, que su crecimiento ha sido exponencial, que no creo que lo frenemos, en todo caso vamos a ir a más, no creemos que revierta tampoco, ni muchísimo menos,
Pues bueno, fines académicos, ¿quién no tiene un ordenador en el instituto o en la escuela? Con fines de ocio, sociales y con fines profesionales. Cuando hablamos de pantallas hablamos de televisores, pero sobre todo ordenadores, tablets, móviles, libros digitales, etc. Podemos llegar a estar más de 10 horas sin descanso al día. Solo que pensemos uno de nuestros hijos que trabaja con ordenador en la escuela, que cuando llega a casa se pone a hacer los deberes y después tiene su momento de ocio y coge el móvil. Ahí podemos contar mínimo 10 horas tranquilamente. Es un uso excesivo. Vale, pues ya podemos hablar de un síndrome que se llama síndrome visual digital, Digital Eye Strain en inglés, que ya se sabe que provoca entre el 65 aproximadamente por ciento y el 90% de los usuarios que utilizan dispositivos electrónicos tienen síntomas visuales después de su uso prolongado. ¿Y qué síntomas? Pues visión borrosa, dolor de cabeza, molestias en los ojos, ojo seco, hablaremos un poquito más de ojo seco después, escozor en los ojos, cansancio visual. Vale, ¿qué pasa dentro del ojo para que esto suceda? ¿Por qué sucede el síndrome visual digital? Pues en principio tenemos una serie de habilidades como son la acomodación y la convergencia que se alteran. ¿Qué es la acomodación? La acomodación es el sistema de enfoque del ojo. Es con el que miramos pizarra, miramos papel, medida distancia y enfocamos rápidamente y lo hacemos de una manera casi sin pensar. No tenemos que encontrar desenfoques por el camino. La acomodación, además, es la que nos asegura el confort cuando estamos mirando en visión cercana. Tenemos una reserva y si estamos en una buena distancia, estamos gastando un 20% de nuestra reserva aproximadamente. A medida que vamos acercándonos el test o la tablet o el móvil o lo que sea, estamos aumentando muchísimo la demanda de acomodación. Yo a mis pacientes siempre les digo, si tú trabajas aquí, tú estás haciendo una maratón cada vez que estás mirando en visión cercana. A ver si de esa manera me entienden e intentan rectificar la distancia. Al igual con la convergencia, es la capacidad de trabajar con los dos ojos a la vez, en distancias cercanas, localizando al mismo punto y acercando mucho ese punto. ¿Qué sucede cuando tenemos un dispositivo? Habitualmente, sobre todo tablets y móviles. Pues que seguramente dicen que puede ser por la medida de la letra. Estamos aumentando, la medida de la letra hace que nos acerquemos más y estamos aumentando tanto la demanda de convergencia como la de acomodación. Y fijaos en rojo y grande ya, miopía. Si esto persiste en el tiempo, puedo llegar a hacerme miope solamente por esa circunstancia, solamente por esta situación. Además, tenemos con las pantallas, hay cambios en nuestra lágrima, tanto a nivel de calidad como de cantidad. ¿Por qué? Porque primero nos quedamos absortos en la pantalla, dejamos de parpadear. El parpadeo sirve para redistribuir la lágrima, oxigena la córnea. Si yo dejo de parpadear, me pica el ojo, siento escozor, ¿sí? Así como en la foto que tengo aquí, esto sería un caso bastante extremo, pero falta de oxigenación me llega a producir picor y escozor. ¿Por qué? Por falta de oxígeno, porque no tengo la lágrima que necesito, la película lagrimal no es estable. Además, dicen también que cambiamos el rango del parpadeo. Por ejemplo, cuando estamos en un ordenador, en una visión PPM, se llama primaria de mirada, recto, el parpadeo de mi ojo es enorme, es grande, ¿vale? ¿Qué pasa? Que necesito más oxígeno y necesito más parpadeos para llegar a enviar tanta lágrima en ese parpadeo. Sobre todo porque voy a estar muchísimas horas. El problema es el tiempo que trabajamos con las pantallas. Y además me bajan, y esto está comprobado, me baja la frecuencia del parpadeo. Si yo tengo que hacer 20 parpadeos por minuto, por ejemplo, pues a lo mejor estoy haciendo 5 o 6. Imaginaros, otra vez disminución de oxígeno en la córnea y síntomas físicos. ¿Por qué no sucede esto cuando estamos con un libro, por ejemplo? Bueno, por la distancia, porque habitualmente, cuidado que hay de todo,
Habitualmente con el libro los solemos tener más lejos porque se supone que la letra es más grande, ¿vale? El problema es que el móvil, letra pequeñita, y ahí, fijaros, hay personas, creo que me estáis viendo, que están en el metro con 10 centímetros, 5 centímetros de la pantalla, ya por no hablar del problema de cervicales que van a tener, porque están en estas condiciones, ¿vale? La iluminación. La iluminación es importantísima. Tenemos que estar con la luz ambiental y la iluminación de la pantalla. No podemos estar mirando pantallas a las foscas, a oscuras, ¿vale? Porque esto genera más problemas y más miopía a la larga. Después lo veremos. También se dice que con las pantallas hemos hecho un cambio en la postura, ¿no? Pues lo que hemos dicho, puedo estar en el sofá con los dos ojos no están de cara a la pantalla, sino que puedo tener la cabeza girada. Mirar, este niño, por ejemplo, es que está a 15 centímetros, está estirado, en fin. Y sobre todo, el tiempo de uso. Esto es así que nosotros, los optometristas, tenemos que cambiar, de hecho ya lo estamos haciendo, plantearnos un cambio en nuestras revisiones, porque las revisiones están en base bueno, están retrógradas, ¿no? Por decirlo así, a 40 centímetros, según unos autores que inventaron esas pruebas, pero es que ahora no trabajamos en esas condiciones, hay que cambiarlas para realmente saber qué reservas y qué habilidades tiene ese paciente en esas condiciones. ¿Qué podemos hacer? Pues muchas cosas. Por ejemplo, se sabe, se ha certificado que evitar, por ejemplo, los reflejos en la pantalla, el deslumbramiento, puede mejorar bastante el confort visual. Reducir el número de horas. ¿Quién en el confinamiento no tuvo problemas? ¿Quién en el confinamiento que utilizara pantallas en un número de horas ilimitado no tuvo problemas? Yo creo que el síndrome digital visual lo hemos sufrido todos en mayor o menor medida, pero sobre todo en el confinamiento. A intentar aumentar el número de descansos. Por ejemplo, si no tengo más remedio porque estoy 8 horas en el trabajo o 10 y después tengo que seguir trabajando, como mínimo ponerme una alarma y acordarme de alargar mi visión. Por ejemplo, si tuviera una ventana delante sería perfecto. Si no la tengo y estoy en una habitación sin ventanas, si tengo la opción me levanto cada media hora y me voy a mirar por una ventana bien lejos. 2-3 minutitos, por ejemplo. Si tengo una ventana, lo ideal es tenerla, pues imaginamos las habitaciones de los chicos, pues ponerles el escritorio debajo de la ventana porque van a aprovechar la luz natural mucho más y además tendrán la opción de hacer esos descansos. ¿Y por qué son necesarios los descansos? Porque la acomodación y la convergencia tienen un límite. Cuando estamos tanto rato en visión cercana y por encima de nuestras posibilidades, la musculatura interna del ojo está en contractura. Si yo estoy así durante mucho tiempo y no le doy la opción a relajar, pues tengo una contractura y eso a la larga puede acabar siendo una miopía también, además de darme muchos problemas por el camino, porque primero me va a dar visión borrosa, me va a doler la cabeza, me van a picar los ojos, etc. Es decir, es como ir al gimnasio 10 horas, 12 horas y no estirar, es lo mismo, pero a nivel visual, ¿vale? Ideal si podemos aumentar las actividades en exteriores y yo añado, y si puede ser con actividades de movimiento, les damos la posibilidad de hacer un desarrollo mucho mejor a nuestros peques, ¿vale? A nivel de aprendizajes. Se estima que con unas 2 horas, a partir de 2 horas ya lo diré, de actividades en aire libre, en exteriores, previenen la miopía. Es decir, los niños que puedan, claro, hay que poder, pero sobre todo contra más pequeños mejor, que crezcan en esas 2 horas de luz diaria, van a prevenir ser miopes en un futuro. Sobre todo mejorando nuestra ergonomía. Este póster es del Col·legi d'Òptics Optometrista de Catalunya. Os lo voy a pasar, es muy interesante, yo os recomiendo que lo imprimáis y lo tengáis en casa, en las clases, que lo trabajen los niños, incluso los tutores en tutoría, en los trabajos, etcétera, para que no se os olvide cómo podemos hacer servir la visión al mínimo rendimiento, es decir, con el mínimo cansancio. Hay que usarla, eso está claro, pero puedo ayudar. Por ejemplo,
La distancia a la televisión tendría que ser como mínimo 6 veces la diagonal de la pantalla, ¿vale? Ojo con los grandes formatos, claro, porque tenemos televisores que parecen cines. Por ejemplo, para leer y escribir, la regla esta que hemos dicho de 30 minutitos lejos, bueno, yo he sido un poco más generosa, pues 5 minutitos para mirar a lo lejos y poder descansar, para poder estirar. La postura, nuestra postura, si estamos rectos, si tenemos la espalda recta, no nos va a doler la cervical. Además, oxigenamos mejor, toda la caja torácica se oxigena mejor. Son ideales las mesas con una orientación entre 20 y 30 grados. Si esto no es posible, hay unos atriles, unos faristols, que son fantásticos, que hay además ergonómicos y hay de muchos tipos, que lo que hacen es acercarnos la imagen en niños que se acercan muchísimo, les rompe totalmente su manera de trabajar. Aunque le avises, ay, no te acerques y tal, no te acerques y tal, no te acerques, él cuando se pone a dibujar, a pintar o a escribir o a leer, no se da cuenta. Entonces, estos faristoles, los atriles, le rompen y la verdad es que las familias que los hacen servir están súper contentas. Vale, ¿qué más? Vale, importante. Siempre tendríamos que tener los dos ojos en la misma posición respecto al papel. No me sirve una cabeza girada. Aquí podemos generar astigmatismo y se puede generar también otros problemas, pero os hablo de algo que quizás os es más palpable, como pues, un defecto óptico, ¿no? Una graduación de astigmatismo. ¿Sí? Además de que puedo influir en todas las habilidades visuales que todavía no conocemos, que después hablaré un poquito. Vale, otro tema muy importante es la luz azul. La luz azul se emite, la luz azul sale del ordenador, ¿vale? Sale de todas las pantallas. En la luz azul, ¿qué sucede? Bueno, está comprobadísimo que regula nuestros ritmos circadianos. ¿Y qué es eso? El ciclo del sueño. Cuando recibimos luz azul es porque es de día y estamos en vigilia. Cuando ya no hay luz, el cerebro interpreta que es la hora de dormir. ¿Qué está pasando con las pantallas justo en el momento de irnos a dormir? Se ha comprobado que provoca en los adolescentes menos duración del sueño, problemas para conciliarlo y empeora su calidad. ¿Sí? Además, también se ha comprobado que hay afectación en el estado de ánimo de las personas y del rendimiento en general, académico, profesional, etc. ¿De acuerdo? Otra cosa importante, os tiene que sonar unos filtros azules que nos pueden estar proponiendo en la óptica si llevamos gafas. Pues pon el filtro azul, que con esto, bueno, estaremos mejor, os explican un poco, ¿vale? ¿Por qué el filtro azul? El filtro azul se ha puesto a modo preventivo, profiláctico, porque se han hecho estudios con ratas que dicen que realmente la luz azul está provocando un daño macular. En la mácula es el puntito central del ojo, el que nos permite leer, con el que fijamos. El problema es que no tenemos años de evolución con esas pantallas para saber que realmente esto va a ser así con los humanos. Y lo que se está haciendo es prevención, ¿vale? Después también se puso ese filtro porque al parecer daba como más confort a la hora de estar mirando una pantalla. Esto se ha visto que solo es eficaz en las personas que tienen el ojo seco, ¿vale? Las personas que tienen el ojo seco con las pantallas empeoran ese ojo seco, ¿sí? Y estos son los que realmente notan bastante alivio con estos filtros azules. De todas maneras, se desconoce el mecanismo y faltan más estudios en este caso. Vale, pues estamos en el segundo punto. Miopía y miopía. La nueva pandemia. Ostras, primero, ¿qué es una miopía? Pues mirar esta foto que está aquí. Las personas miopes ven todo lo que está en visión lejana borroso y lo que está en visión cercana en principio nítido. Cuando se colocan las gafas lo ven todo nítido. La miopía físicamente es un ojo que se ha elongado, que ha crecido o que tiene más dioptrías de lo normal. ¿Qué sucede en ese elongamiento? Cuando crece la miopía es como una tela que se estira como un globo que inflamos y la película de ese globo cada vez es más fina. Si llega a inflarse demasiado, puede romperse, puede petar. ¿Bien?
esa sería un poco una metáfora para que entendáis cuáles son los riesgos de llegar a tener miopía y sobre todo una miopía más elevada. La hipermetropía es un ojo más pequeñín, tiene más problemas para mirar de cerca y el astigmatismo es una forma de pelota de rugby en el ojo, para que me entendáis, y te genera distorsión tanto en visión lejana como en visión cercana. La presbicia, si estamos entre los 40 y los 50 años, ya estaremos notando que la mano no nos da y ya no podemos enfocar en visión cercana. Es una pérdida de la acomodación de manera fisiológica, es natural, ¿sí? Y vamos a llevar unas gafitas en visión cercana. Si tengo de lejos, pues un progresivo, o de lejos y cerca, etc. El problema es que cada día nos estamos encontrando más miopías a edades más tempranas, tanto en las consultas de oftalmo como las de optometría, y que las dioptrías están subiendo a velocidades más altas que en las generaciones anteriores. ¿Por qué le llaman la nueva pandemia? Pues debido a la prevalencia, a la frecuencia y a la gravedad, ya se le está dando el nombre de pandemia, porque hay un riesgo de ceguera, tanto de un problema visual, hay un problema de salud visual que provocará unos gastos enormes a la seguridad social, ¿vale? Unos gastos públicos. Pensar que se estima que en el 2050 el 50% de la población mundial será miope. Esto equivale a unas 5.000 millones de personas. Pero cuidado, porque la tasa la están subiendo los países asiáticos. Actualmente el 80% de los niños en los países asiáticos son miopes. El 80% es una barbaridad. Un poquito lo que os he explicado antes, aumenta el deterioro cuando aumenta la longitud axial porque el ojo crece y la retina se torna más sensible. ¿Cuáles son las enfermedades que se le atribuyen a la miopía? 4. El glaucoma, el desprendimiento de retina, las cataratas y la más peligrosa por la prevalencia, porque es la más común y la no reversible, la maculopatía miópica degenerativa. ¿Qué podemos hacer? ¿Quiénes se puede hacer miope? Vale, el factor prioritario es el estado refractivo, la graduación del niño a los 6 años con gotas, ¿vale? Con cicloplegia. Las gotas, por cierto, solamente las podéis hacer en una consulta oftalmológica. O sea, la graduación os la hará un optometrista, pero las gotas a nosotros no nos está permitido instilar fármacos. Aquí, en otros países sí. Si ese niño con 6 años tiene un +1, un +1,5, un +2, un +3, ningún problema, no se va a hacer miope casi con seguridad. Si por el contrario está por debajo de +0,75, está en 0,75 o por debajo, +0,50, +0,25, etc., este niño con bastante seguridad va a ser miope. Otro factor es el genético, y es que de los dos progenitores, de los dos papás, si los dos son miope, el niño va a tener un 50 de posibilidades de ser miope. Si solamente tenemos un progenitor miope, el peque va a tener un 33% de posibilidades de hacerse miope en un futuro. Si no tenemos ningún papá miope, cuidado que no estamos exentos, tenemos 25% de posibilidades de sufrir una miopía. Es decir, la miopía no es congénita solamente, es adquirida o funcional, que se llama. Más factores de riesgo. Pasar mucho tiempo en espacios interiores, ya lo hemos explicado. Por ejemplo, yo en la pandemia les decía a mis pacientes que intentáramos aprovechar, si tenían una pequeña terracita, un balcón, una ventana, lo que fuera, hacer ejercicios de visualización, hacer ejercicios de memoria, hacer los deberes en la terraza, todo lo que pudiéramos absorber esa radiación que nos da la luz solar porque nos está alejando un poquito de la miopía. Hacer servir más factores de riesgo, hacer servir más luz artificial que luz natural. En la medida que podáis, abrir ventanas, colocar los muebles de manera que podáis aprovechar la luz natural. Una cosa muy interesante, ver borroso es un estímulo de borrosidad, aumenta la miopía, ver borroso aumenta la miopía. Un poquito lo que hemos explicado antes, si yo
contraigo mucho, estoy muy cerca, mis músculos están bien contraídos y después no puedo enfocar la pizarra, estoy viendo borroso, eso me va a llevar a la miopía. ¿De acuerdo? Pasar mucho tiempo en visión cercana en relación a la visión lejana. La distancia de Harmon es la distancia del codo a los nudillos, si estoy escribiendo en una mesa, esa es la adecuada para todos. Para los peques, su codito, ¿vale? Su longitud es la adecuada según el señor Harmon. Todo lo que esté por debajo es esforzar y es gastar energía tontamente, ¿vale? Y es estresar el ojo. Tener problemas acomodativos o divergencias también puede provocar una premiopía, que puede acabar en miopía. Es decir, tener estrés visual, estar sufriendo, tener alguna habilidad o alguna disfunción, esa habilidad es la que miramos nosotros, ¿vale? Los optometristas. Hay que hacer una revisión optométrica en ese caso, porque eso te puede llevar a generar una miopía. Y lo que está también muy claro es que empezar con miopía en edades tempranas implica llegar a altas miopías de adulto. Y eso es lo que hay que evitar. Según CooperVision, que nos ha cedido esta imagen, por ejemplo, ¿qué tenéis que tener en cuenta con vuestros hijos? Que empiezan a decir que ven borroso de lejos, ¿no? El número del autobús, mamá no veo bien la pizarra, la tele, que se acercan a la tele. Es que no la ven desde el sofá, se van a acercar para verla. Eso es un síntoma clave. Que les baja la concentración, se quejan de dolores de cabeza, veis que están utilizando iluminaciones muy bajas, que entráis a la habitación y se han quedado con lo mínimo, ¿vale? Lo ideal sería luz ambiental y luz focal. Por ejemplo, si yo escribo con la mano derecha, un foco de luz que me venga por la parte izquierda, porque así no me hago sombra. Es una tontería, pero a veces los tenemos al revés. Que tiene los ojos cansados, que entrecierra los ojos para mirar y que ha bajado su rendimiento escolar. Todo esto podrían ser señales de que se puede estar haciendo miope. He elegido la degeneración macular porque es la más frecuente, es la más agresiva y es la que no tiene un tratamiento claro. Fijaros en esta foto. Si yo estoy mirando, tendré una mancha, un escotoma, justo en el centro de mi ojo. Según los estudios, en el 2015 hay 10 millones de personas con miopía y 3 millones y medio, el 30% son ciegos, se han quedado ciegos. Ceguera legal. En el 2050 se estima que 55,7 millones tengan ese deterioro visual y el 30% se queden ciegos, ¿vale? Estos son datos que son, bueno, a tener en cuenta. Una cosa también muy importante, cada dioptría cuenta. Por ejemplo, antes se creía que a partir de los 5 o 6 dioptrías de miopía era realmente cuando venían todas las patologías, ¿vale? Y que si no llegas hasta ahí, pues no hay problema. Cuidado porque no es bien así. Claro que el que tiene 5, 6, 7, 8, 10, no hay... espera, que me apunto una cosita que no quiero que se me olvide. Está claro que va a tener muchos más puntos para sufrir pues efectos adversos, ¿no? Pero se ha comprobado que el hecho de ser miope y de aumentar una dioptría, esa miopía, sea bajita, sea alta, te implica aumentar el riesgo de sufrir degeneración macular en un 67%. Esto es una barbaridad, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es decir, el problema no es ser miope, no es ser miope alto, el problema es ser miope. Y ahí quiero lanzar ahora un tema, porque hay personas que erais miopes y os habéis operado. Cuidado, si en el momento de operaros teníais, me lo invento, 6 dioptrías, esas 6 dioptrías están en vuestro ojo. No podéis dejar de ir al oftalmólogo y no podéis dejar de tener un control. Y me decís, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, porque la cirugía lo que hace es aplanar la curvatura de la córnea. Pero el problema de la miopía está en la retina, que está en el interior, que es la pantalla. Si ese globo se infló 6 dioptrías, esa retina tiene las mismas posibilidades de tener un desprendimiento, un glaucoma, etcétera, que antes de la operación. O sea que cuidado, incluso hay pacientes a los que les sigue aumentando la miopía. Imaginaos que yo me opero de 6 y resulta que me faltan, o sea, me opero y me sigue creciendo la miopía, que esto está pasando. Tengo 4 ahora, pues tengo 10 en realidad.
Mi retina es una retina de 10 dioptrías y esto hay que tenerlo en cuenta porque os tenéis que hacer controles periódicos con el oftalmólogo para comprobar que todo está en su sitio. Con lo cual, ¿cuál es el consejo? Es indispensable retrasar la aparición o ralentizar su crecimiento. No nos equivoquemos, no podemos frenar la miopía y no podemos revertirla, ni siquiera con la operación, pero podemos controlar su crecimiento, ¿vale? ¿Cómo? Aire libre, atriles, ya os he explicado, evitando esta situación de esta nena a mano izquierda arriba, hay que poner luz, evitando estas distancias y a nivel optométrico, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero os quiero enseñar, antes de explicaros esto, las técnicas que tienen en países asiáticos. Esto está, y esto existe, porque son conscientes de que se les está yendo de las manos, ¿vale? Acordaros, 80% de prevalencia, ¿vale? Los nenes estudian así en las escuelas. Vale. ¿Cuáles son las opciones del control de la miopía que tenemos hoy en día? Farmacológica, el oftalmólogo. Hay varios fármacos, pero sobre todo se está utilizando la atropina. Lo que hace la atropina es paralizar completamente la acomodación del pequeño. Es la más eficaz, ¿vale? Pero no corrige, se tienen que poner unas gafas en visión cercana, porque el nene no puede acomodar. Visión cercana no ve absolutamente nada. Cuidado porque hay un efecto rebote. Cuando dejas de utilizar esa atropina durante los años, acabas ganando las dioptrías que habías perdido. ¿De acuerdo? Tenemos gafas o lentes de contacto. Esto lo hacemos los optometristas. Gafas, podría ser un bifocal, está haciendo un trabajo sobre la acomodación y la convergencia, ¿vale? El bifocal lo que hace es relajar la acomodación, al fin y al cabo es lo que está haciendo que haya estrés en ese ojo. Y después lo que son las lentes oftálmicas con desenfoque periférico. Aquí abajo tenemos el diagrama. Ese desenfoque periférico es el mismo sistema que se utiliza en las lentes de contacto y es generar un punto central nítido, pero una periferia borrosa, porque se ha visto que esto frena, controla, ralentiza el crecimiento del globo ocular, ¿vale? Las lentes de contacto que hay hoy en día, hay una muy interesante que es la Ortho-K y es una lente de contacto con la que tú duermes, hay un moldeo controlado durante la noche, te la quitas por la mañana y te vas a hacer tu vida normal con una visión excelente y te está controlando la miopía. ¿Sí? No tienes que llevar nada, el nene no se lleve nada, no tiene el riesgo de que está haciendo deporte y se le ha caído la lentilla o le ha entrado arena o lo que sea, ¿vale? Además de las 3 refractivas es la más efectiva. Después tenemos las lentes diarias blandas. Las lentes diarias blandas es una lente de contacto de uso diario que por el hecho de que se cogen y se tiran cada día y estrenas lentillas nuevas, bueno, pues el riesgo de complicaciones de las lentes de contacto baja totalmente. Ambas son, junto con las lentes oftálmicas, son la misma técnica, ¿de acuerdo? ¿Y qué eficacia tienen? Entre un 50 y un 60 aproximadamente. Si un niño empieza ahora con miopía y se pone uno de estos sistemas, si calculamos que le está aumentando la miopía, le hubiera aumentado una dioptría al año y a los 18 tendría 6 dioptrías, pues si se hubiera puesto alguno de estos sistemas, alguno de estos métodos de corrección, llegará a la mitad, a 3. Es importante, es interesante, pero no la vamos a quitar ni la vamos a frenar. Sí que hay niños que frenan, llega un momento que frenan, pero tenemos tantos otros factores que se nos van de las manos que si somos capaces de controlar todos los factores que hemos comentado, pues fantástico. Pero es muy complicado, hoy en día. Vale, hasta aquí pantallas, hasta aquí miopía. Visión y aprendizaje. Está muy poco extendido, los optometristas somos muy poco conocidos, no se sabe quiénes somos y no se sabe qué hacemos en general. La visión tiene muchas habilidades visuales que os voy a intentar dar una pincelada de cada una y repercute totalmente en los aprendizajes, leptoescriptura y otros, pero sobre todo leptoescriptura. En la leptoescriptura estáis de acuerdo que en la escritura necesito ver y escribir, es un proceso visuomotor
Y en la lectura necesito ver y escuchar, es una decodificación fonológica, ¿no? A la P con la I diré pi, ¿de acuerdo? Es decir, la visión está ahí, está implícita. De hecho, tenemos un 70% de vías visuales en el cerebro. 37 áreas visuales, ¿vale? Están interrelacionadas con todas las demás áreas. Y todos los lóbulos del córtex tienen relación con la percepción visual. Vale, la agudeza visual ya no os la voy a explicar porque es la vista, la que todos conocemos, la capacidad de ver objetos muy pequeñitos, ¿vale? Es la punta del iceberg, es muy importante saber que hay, pues que hay una graduación y que se pone una gafa, a veces es una graduación muy elevada y está limitando mucho al peque, pero a veces es la punta del iceberg y pro. Después tenemos la motilidad ocular. La motilidad ocular es la capacidad de seguir objetos y es la raíz, la base de los sacádicos. Los sacádicos son movimientos de barrido que hacemos en la lectura. Cambiamos la línea. Vale, quiero que os sintáis como un niño que tiene un problema en los sacádicos. Fijaos en la pantalla. Él lee, pero va para adelante, para atrás, se lo salta. Afecta la comprensión, afecta la eficacia, a la velocidad lectora, por supuesto. Me puedo saltar la línea, puedo necesitar poner el dedo, mover la cabeza, porque no soy capaz de hacerlo con los ojos, pero sí con la cabeza, que es un movimiento más inmaduro, etcétera. La acomodación os he explicado un poquito antes, ¿no? Sistema de enfoque. Fijaros que estáis intentando leer este párrafo y continuamente vuestra acomodación está, pues eso, haciendo cambios, ¿vale? Me puede afectar a la lectura, me puede afectar a la comprensión, etcétera, etcétera. Me puedo estar cansando muchísimo porque me estoy dejando la piel para conseguirlo. Y después estaría el enfoque de lejos cerca, que son niños que a la hora de escribir en la pizarra, miran pizarra, uy, el ojo no me responde, vengo aquí, uy, estoy enfocando y ya no me acuerdo de lo que tenía que poner y me hacen errores, ¿vale? Pizarra, papel. Me cansan los ojos, me duele la cabeza, etcétera, etcétera, ¿vale? Y quiero que volváis a mirar este texto en el cual hemos simulado que hay un problema de visión binocular. Por ejemplo, no hace falta tener un ojo desviado para tener un problema binocular. Precisamente los que más problemas nos dan son los que están con el ojo alineado, pero su posición cómoda sería tener un ojito un poquito hacia afuera. ¿Y esto qué hace? Veo doble, no puedo estar así. Espera, que voy a tirar de mis pocas reservas y por eso veis que veo doble, enfoco. Veo doble, fusiono. Veo doble, fusiono. Esto es incomodísimo. Esto me genera un malestar y una falta de concentración, etcétera, etcétera. Me baja el confort, me baja el rendimiento. Son niños que evitan trabajos prolongados, que por ejemplo su visión binocular, que esto lo hacemos nosotros, es más baja que la visión con un ojo. A lo mejor te están leyendo 50 palabras así y, ostras, es que mi hijo tiene un problema de lectura y resulta que le lees en monocular y tiene 50 en vino, 80 y 80 y dices, ostras, aquí hay un problema binocular, seguro, ya lo habéis diagnosticado, ¿vale? Hay que hacerles una revisión optométrica. No se concentran. Vale, percepción visual. La percepción visual es la capacidad de ver pequeñas diferencias entre coma y cama, por ejemplo, entre dos letras. La capacidad de memorizar, la capacidad de girar una figura, la B, la P, la Q y la D, si no me equivoco, son la misma letra, pero estamos cambiando la posición espacial y hay muchos niños que las confunden y las escriben mal. ¿Vale? Estas son una de las láminas que pasamos. Son 7 áreas distintas, influyen en la comprensión, influyen en la decodificación, en la automatización de la lectura, etc. En la ortografía. Vale. Y como ya me tengo que ir despidiendo, saber que los últimos estudios en dislexia confirman que existe un déficit en la atención visoespacial, en esta última habilidad que os acabo de explicar, y no en el procesamiento fonológico. Y que los niños con TDA tienen una base visual alterada, también es la atención selectiva visual. ¿De acuerdo?
Terapia visual normalizamos todas las áreas hasta conseguir darle todos los recursos, ¿vale? Hay como dos partes. La parte más mecánica, acomodación, convergencia, motricidad, binocularidad, que es la que te permite estar en confort cuando tú estás trabajando en visión cercana, en una leptoescritura, por ejemplo, y la parte más de procesamiento de la información, que es la que te da los recursos neuronales, si están maduros. Ahí está la percepción visual, está la lateralidad, están los reflejos primitivos, está la velocidad visuoverbal, etcétera, etcétera. Comparar cuáles son tus vías más hábiles que entren, cómo retienes más la información cuando entra por el oído, cuando entra por el ojo, cuando sale por el escrito o sale por oral, etcétera, etcétera. Normalmente trabajamos conjuntamente con otros profesionales, psicólogos, logopedas, osteópatas, fisios, etcétera. Este póster os lo voy a pasar, es muy interesante. Aquí están todos los indicadores, todos los signos y síntomas que los niños pueden tener y nos puede estar como escondiendo un problema visual, ¿vale? Como escribo del revés, confundo las letras estas que os he dicho antes, muevo la cabeza, sigo con el dedo, veo borroso, veo doble, no soy muy hábil en los deportes. Esto tiene una base visual, el equilibrio es puramente visual también, la coordinación en los deportes. Seguiments es muy visual. Creo que hasta aquí, creo que no me he olvidado nada. Vamos a mirar, a ver, no sé, me he pasado 4 minutos. Vamos a ver si es posible continuar con las preguntas. Vosotros me decís, ¿vale?